Está grabando. Todo. Entonces, estamos en Masejet Berajot Daf Yud Aleph y empezamos a ver la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel sobre el tema de cuál debe ser la posición que tiene que tener la persona en el momento del Kriyat Shema. Bet Shammai dice, el pasuk dice al acostarte y al levantarte, y eso implica dos cosas. Primeramente el horario, Shema de la noche al acostarte, salen las estrellas, al levantarte, cuando amanece, dices el Shema de la mañana, pero además de eso, la posición. El Shema de la noche se dice recostado, porque la Torah dice al acostarte, y el Shema de la mañana se dice levantado, porque la Torah dijo ubekumeja, al levantarte. Bet Hillel dice no, el pasuk solamente me viene a enseñar el horario. Al acostarte y al levantarte significa en la noche y en la mañana. La posición, tú haces la posición que se te da la gana, que se te hace más cómoda en ese momento, haces el Shema. Entonces la Gemara analizó aquí la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Y dijo que, ¿por qué según Bet Shammai Bemet aprendo dos cosas de la palabra B'shokbecha Kumeja? Porque teóricamente la Torah tendría que haber utilizado otras palabras para enseñarme el horario del Shema y haber dicho Baboker u Baerev. ¿Cuándo tienes que hacer el Shema de la mañana? Baboker. ¿Cuándo tienes que hacer el Shema de la noche? Baerev. ¿Qué es eso de decir al acostarte y al levantarte? No es brajot. ¿Qué es eso de al acostarte y al levantarte? ¿Desde cuándo se habla así? Si yo le digo a una persona, me quiero encontrar contigo mañana al horario de acostarse. ¿Qué es eso? A la noche. Más o menos a la hora de acostarte. A la noche. ¿Sí? Mañana quiero encontrarme contigo cuando te levantas. ¿Cuándo te levantas? A la mañana me quiero encontrar contigo. Entonces, ¿por qué la Torah utilizó esos términos? Para enseñarte algo más, no solamente el horario, sino cómo tienes que estar físicamente en el momento de decir el Shema. Y Bet Hillel dice, no, la Torah dice, Ublechtecha baderech, cuando vayas por el camino. Entonces, ¿qué aprendí de las palabras Ublechtecha baderech? Que cada uno hace el Shema que darko, como está en ese momento. Está caminando, sentado, parado, acostado. ¿Sí? No tiene que adoptar la posición como lo dijo Bet Shammai. Preguntó la Gemara, entonces, según Bet Shammai, ¿qué hacemos con las palabras Ublechtecha baderech? Y hasta aquí llegamos. Y la Gemara dijo que hay una braita que dice, la Torah dice, Beshivtecha bebeitecha, Ublechtecha baderech, Ubeshokbecha ukumecha. Al estar sentado en tu casa, al ir por el camino y al acostarte y al levantarte. Al acostarte y al levantarte ya aprendí, según Bet Shammai. Ahora, ¿qué aprendo de las palabras Ublechtecha baderech y Beshivtecha bebeitecha? Bet Hillel dijo que de las palabras Ublechtecha baderech aprendo cómo estás en el camino, de la manera que estés. Haz el Shema. ¿Qué aprende de esas palabras Bet Shammai? Dice la Gemara, Bet Shammai aprende lo que dice la braita. ¿Qué dice la braita? Beshivtecha bebeitecha significa que yo hago el Shema cuando estoy en mi casa haciendo mis cosas personales.
Pero si yo estoy en una mitzvah, hay una regla que es Ausek be mitzvah, patur mina mitzvah. Si yo estoy haciendo una mitzvah, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Esa mitzvah. ¿Y qué pasa con la otra mitzvah? Después. Queda desplazada. Después, si hay tiempo. Y si no hay tiempo, no hay tiempo. ¿Por qué? Porque una mitzvah que la hago en estos momentos tiene prioridad y por eso desplaza la otra mitzvah. Y la Mishnah más adelante va a traer otros ejemplos. Lemashal, ahora hay que ir a enterrar a una persona. Entonces, ¿qué hago? Le digo al muerto, espérame unos minutos, tengo que ir a hacer Shema. ¿No? Hay que cuidar al muerto, hay que enterrar al muerto, entonces estoy ocupado en esa mitzvah. Y dijeron, Jajamim, entonces ahora haces esa mitzvah, no puedes hacer la otra. ¿Sí? Ciertamente, esto es cuando no hay oportunidad de hacer las dos. Si hay oportunidad de hacer las dos, hago las dos. Pero a veces no hay opción. Entonces, se hace la mitzvah que estoy haciendo en ese momento y la otra queda desplazada. Eso es lo que se aprendió de las palabras Beshivteja Bebeiteja. Prat, quitando Leosek be mitzvah, que la persona que está haciendo una mitzvah está patur, está eximido de Kriyat Shema. ¿Qué? Tanto que él se ocupa de la mitzvah, tanto que está yendo a hacer la mitzvah. Yo le estoy viajando. ¿Por qué? Porque tengo que llevar al papá al hospital. Urgente. Cuando yo estoy viajando hacia el hospital, todavía no estoy haciendo la mitzvah. La mitzvah es que llegue a lo del doctor. Pero eso es parte de la mitzvah, ¿sí? Porque ¿cómo va a llegar? ¿Volando al hospital? No va a llegar. Tiene que... Lo tengo que llevar en el carro. Eso es... ¿Sí? Entonces, en ese caso estoy eximido de la mitzvah. ¿Y qué aprendió la braita de las palabras Ubelechteja baderech? Eso lo aprendo de Beshivteja bebeiteja. Cuando estoy en mi casa, sin hacer mitzvah, hago Shema. Pero si estoy haciendo mitzvah, patur. ¿Qué aprendo de las palabras Ubelechteja baderech? Dice la Gemara, Prat lejatán. Y aquí viene un hidush. Prat lejatán. El jatán, el novio, que acaba de casarse con su novia, ¿sí? Virgen, y él, ahora, su mente está en ese tema. Y Rashi aquí nos trata de explicar por qué el tema del jatán sale de la regla de el que está ocupado en una mitzvah. ¿Por qué necesito un estudio especial para el jatán? Rashi dice, no entiendo por qué el jatán es algo diferente a aquel que está ocupado en la mitzvah. También el jatán está ahora, él se casó y ahora está ocupado y está pensando en el tema de la relación que va a mantener con su esposa nueva. Entonces dice Rashi que a pesar de que el jatán name osek ben mitzvah, o a pesar de que él también está ocupado en mitzvah, y lav kravietera, si no hubiera sido que tengo un estudio especial, lo nafkala mikra kama, no lo podría haber aprendido eso de las palabras beshivteja bebeiteja. Lama, de que Iván de osek ben mitzvah lokti bekravedia. Ahora en el pasuk no dice directamente que la persona está ocupada de una mitzvah, está libre de la mitzvah. Lo aprendí de las palabras Beshivteja bebeiteja, y de ahí aprendí, cuando estoy en mi casa tengo que hacer Shema, pero si estoy en mitzvah es como una deducción. Es deducción. En la Torah no dice directamente, el que está haciendo una mitzvah está patur de la mitzvah. No, está patur del Shema. No dice eso la Torah. La Torah dice, cuando estás en tu casa, haz el Shema. Deducción. ¿Por qué hago el Shema cuando estoy en mi casa? Porque estoy en mis asuntos. Pero si estoy en un asunto de mitzvah,
entonces estoy patur. ¿Qué? Entonces, como una persona está ocupado en una mitzvah y tiene ese trabajo, esa actividad en ese momento, esa actividad de hacer la mitzvah que está haciendo en ese momento, visitando, estando con un enfermo que lo necesita, estando con su papá que lo necesita, ¿sí? Entonces eso lo exime y desplaza la mitzvah del Shema. Pero el Hatán, aquí hay algo muy sutil, dice Rashi. El Hatán de Tirdad de Machshavah, él ahora tiene una preocupación, un pensamiento de mitzvah, porque él está pensando en su esposa, en su relación, de que todo vaya bien, que resulte que Bemet, perdón por la expresión, ¿sí? La mercadería ¿sí? La mujer con la que se casó es realmente virgen. Entonces eso lo tiene él en la mente y lo tiene preocupado. Que todo funcione bien. Entonces, entonces, como no es algo que es directamente la mitzvah, ¿sí? Cuando una persona está ocupada en la mitzvah, está en la mitzvah misma, en la parte práctica de la mitzvah. Pero aquí él todavía no está en la parte práctica de la mitzvah. La parte práctica de la mitzvah es cuando él haga la relación. Esa es la mitzvah. Pero aquí todavía estamos en un punto anterior. ¿Sí? Bajaron de la jupá, y el... Najón que todos están bailando a su alrededor y están muy contentos, pero también en su mente hay un poco de cierta preocupación, duda, bueno, que todo funcione bien y que Bezrat Hashem se encuentra con lo que él piensa que se encuentra. Y por eso aquí necesitamos, dice así Rashi, otro pasuk, o sea, otras palabras del pasuk para eximir al Hatán del Kriyat Shema. Porque no está directamente en la mitzvah, sino que está en los pensamientos de cómo él va a hacer la mitzvah y qué es lo que va a suceder. Ya fue. Muy bien. El Rambam dice, ¿cuál es la preocupación del Hatán? Que al final resulte que su novia no es virgen. Esa es su preocupación. O sea, él se casó con una mujer que en los papeles es betulá. ¿Sí? Nosotros sabemos que a veces la realidad no siempre es como los papeles. Mejor. Porque debería fallar. Entonces, él quiere estar seguro y tener la seguridad. Entonces, eso lo tiene en la mente, dice el Rambam, y por eso está en la preocupación. Y si él está en la preocupación, entonces no puede poner atención y poner la kavaná en la mitzvah de Kriyat Shema. Y por eso está patur de Kriyat Shema, según lo que dice aquí la Gemara. Mikan Amru, continúa la Gemara. Estamos en el renglón 2, 4, 6, 8. Mikan Amru, Akoneset betulá patur. La persona que introduce, o sea, se casa con una betulá, con una virgen, está patur de Kriyat Shema. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona se casa con una mujer divorciada o viuda? ¿Está patur de Kriyat Shema o no? No, Hayav. ¿Por qué? Porque toda esa preocupación no existe. Él sabe que es divorciada.
que es viuda. ¿Qué pasó? Conhece a mercadoria que comprou. Mejor. Foi longe agora. No es 0 kilómetros. Está de promoción. Entonces por eso, ¿sí? El que se casa con una betulá que tiene la tirdá, la preocupación del pensamiento, de la relación, de la Beilat Mitzvah, está patur, pero si es almaná, si es viuda, entonces está hayab. ¿Qué? Entonces aquí el ejemplo que trae la Gemara es viuda, pero la dafka viuda, sino que, o sea, es una mujer que ya estuvo casada, o sea, que ya tuvo una relación anterior, y por eso puede ser viuda, puede ser divorciada. ¿Qué? ¿Ma? Betulá es virgen. Sí, betulim, los betulim es el imen, betulá es una mujer virgen. Betulá. Ese tema aparece en la parashá. La palabra betulim aparece en esta parashá. ¿Sí? Sí. Aparece que una persona se casó, ¿sí? Hizo kiddushin, y después mantuvo la relación, y él argumenta no le encontré a tu hija betulim. Tú me diste a tu hija como betulá y no está betulá. Pero ahí dice que luego traen las evidencias o la ropa. Mejor, ahí viene la discusión. Mejor. Entonces el papá trae la sábana y dice, ¿qué no betulim? Miren, acá está la sangre de los betulim. O sea, esa es la costumbre. Entonces por hablar la Yonarra tiene que pagar una multa por haber hablado la Yonarra. Pero si resulta que es verdad, entonces como ya estaba casada, como ya hubo kiddushin, entonces resulta que ella, Kaniré, mantuvo relación con otro hombre entre el kiddushin y nusuin, y por eso, según eso, puede merecer hasta pena de muerte, pena capital. ¿Vale? Top. Bekitsur, entonces eso es lo que dice la Gemara. Mikan amrua con esta verdad patur beta almaná hayab. ¿Qué? Pero bueno, pero esto es un ejemplo, pero esta situación del camino de estás pensando en la mitzvah. Después tenemos dos. Uno, Beshifteja bebeteja, que es quitar a uno que está haciendo mitzvah, Ublechteja baderech, que estás en el camino, viene a quitar al hatán, que el hatán todavía no está en la mitzvah mamash, pero está en los pensamientos y en la preocupación que tiene que ver con la mitzvah, y eso también lo exime de hacer el Kriyat Shema. Pero solo el hatán. Solo el hatán. Hatán. No se generaliza esto. Cualquiera que esté pensando en Oh, ya fe, uno que está pensando en la bolsa de valores y está muy preocupado, entonces también está patur del Shema. ¿Qué opinan? ¿Ah? Yo creo que el que de la bolsa de valores está más preocupado que el novio. Puede ser. Está por perder ¿cómo se llama? Patrimônio. ¿Ah? Sí, sus millones ahí que invirtió, ¿no? Entonces, Ulay también está patur del Shema. Pero una persona que tiene su papá enfermo y no puede dejar de pensar que va a tener que ir a ver lo que está en Y a fe, ¿no? Entonces, Ahora vamos a ver. Ahora la Gemara continúa y dice la Gemara. ¿Sí? ¿Ma? ¿Qué tiene que ver eso con un camino? Porque cuando estás en el camino, ¿qué es lo que estás
en tu camino. Y no estás en el camino de un pensamiento que tiene que ver con mitzvah, como el hatán que ahora está pensando en su betulá, en su mujer, que ahora va a mantener relación con esa, que es mitzvah. Se dirige, No Es solo leve. físico. ¿Ah? se dirige hacia allá, la acción final que es la misma. No es solo físico el camino, Sí. es como camino. Es najón que no está en la mitzvah mamás, pero está maquinando la mitzvah, una guitarra. ¿Verdad? Top. Allá. Mai mashma. ¿Cómo aprendemos de este pasuk? Que la persona, sí, básicamente es tu pregunta, ¿sí? ¿Cómo aprendemos de estas palabras, Beshivteja bebeteja, Blechteja baderech, las alajot que estamos diciendo? Mai mashma, que el que está ocupándose de una mitzvah y el que está preocupado en los pensamientos de la mitzvah están peturim de Kriyat Shema. Amar Rav Papa, por cuanto que está escrito Ublechteja baderech, cuando vayas caminando por el camino, Maderech kiderech. Entonces, cuando hay mitzvah de hacer Kriyat Shema, cuando estás en una situación como el camino, Makavana, Maderech reshut, así como el camino es algo permitido, que no es una mitzvah, no hay ninguna mitzvah de ir a caminar. Estoy caminando, no de caminando para acá, caminando para allá. Entonces, cuando tengo mitzvah de hacer Kriyat Shema, cuando estoy en una situación como el camino, que es algo que no es mitzvah, que es algo que lo hago porque lo hago, porque lo quiero, lo necesito en ese momento. Eso se llama reshut. ¿Más de reshut? Permiso, permisible. ¿Sí? No es obligatorio, no es mitzvah, no es obligación. Ahí es cuando tengo que hacer Kriyat Shema. Pero cuando es algo que tiene que ver con mitzvah, ya no es derech, ya no es permitido, ya es obligatorio. Entonces ahí, si estoy haciendo algo obligatorio, si estoy haciendo algo que es una mitzvah, en ese momento eso me exime de hacer Kriyat Shema. Afkol Reshut. Y así también Beshivteja. ¿Sí? Por eso dice Beshivteja, cuando estés sentado en tu sentada. Ublechteja, cuando estés en tu camino. O sea, cosas personales, tuyas. Ahí es cuando tienes obligación de hacer Shema y no cuando estás haciendo una mitzvah. Pregunta la Gemara. Entonces tú interpretaste al pasuk. ¿Qué? Que una persona está caminando para hacer algo que es reshut, que no es mitzvah. ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito en la Torá que yo ahora estoy ublechteja baderech, estoy en el camino para ir a comer en un restaurante? Mi amar, ulay, estoy en el camino para ir a visitar a un enfermo que necesita urgentemente que lo ayude en su enfermedad. Eso la Torah no lo especifica. ¿No? Entonces tú estás aquí haciendo una deducción. ¿Cuál es la deducción? El pasuk dice que yo estoy en el camino y que es mi camino, que es algo permitido y por eso tengo que hacer Shema. Pero si es un camino de mitzvah, estoy patur. ¿De dónde tú sacaste que el pasuk está hablando de un camino que no es de mitzvah? Pues está hablando a filo de una mitzvah y dice la Torah, no, a filo que estás en un camino de mitzvah, tienes que hacer el Shema. ¿Sí? No hay una prueba contundente del pasuk que se está hablando dafka de un camino de permiso y no de mitzvah. Milo Asquina, ¿acaso no estamos aquí tratando de Ka'azi Lidvar Mitzvah, que Ulay está yendo en el camino para hacer una mitzvah? Bafilu Aji, a pesar de eso, Amar Rahamaná, dijo la Torah, Likre, que haga Shema. ¿Qué? Entonces, ahora, teóricamente, la Gemara quiere refutar el estudio
Y si refutamos el estudio del pasuk, entonces vuelve a la pregunta, ¿sí? ¿De dónde yo aprendo que una persona que está ocupada de una mitzvah está patur de hacer otra mitzvah? ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente de ese estudio? ¿Qué? Entonces dice la Gemara, te voy a enseñar a leer bien el pasuk. Imken, si el pasuk realmente incluiría que una persona que está haciendo una mitzvah, Bejolofen tienen que hacer la otra mitzvah, o sea, tienen que interrumpir y hacer la mitzvah, y no solamente está hablando cuando la persona está haciendo algo personal que no es mitzvah, Lichtov Rahamana, la Torah tendría que haber escrito Beshevet Ubelechet. Ahora, ¿cómo dice el pasuk? Acuérdense. Beshivtecha bebeitecha ubelechtecha baderech. ¿Qué significa Beshivtecha? En tu sentada. Beshivtecha. Bebeitecha. En tu casa. Ubelechtecha. Y en tu camino. En tu caminata. Blechtecha. La Torah podría haberse ahorrado en cada una de esas palabras una letra. Y podría haber dicho Beshevet Babait, cuando estés sentado en la casa, y no Beshivtecha Bebeitecha. Y en lugar de decir Ubelechtecha, hubiera dicho Ubelechet, cuando camines en el camino, no cuando camines en tu camino. Mai beshivtecha ubelechtecha. Entonces, ¿por qué la Torah dijo cuando estés sentado en tu sentada y cuando estés caminando en tu camino? ¿Por qué? Yafé. Ela beshevet didach. O sea, cuando tú tienes que hacer Shema, cuando estás sentado haciendo ¿qué cosas? Tus cosas. Beshivtecha. Cuando estás sentado en tus asuntos, contando tus dolores, tus dólares. Ahí cuando estás en tus business, Beshivtecha, o cuando estás Belechtecha, cuando estás en tu camino, caminando tus caminatas a ir a comer al restaurante más cercano. Entonces, como estás en tus asuntos, ahí que tienes que hacer, interrumpir y qué, y hacer el Shema. Pero eso ya lo dijo el Shema. No, ahora estamos explicando por qué de ahí se aprende la fuente de que el que está en mitzvah está para terminar mitzvah. ¿Qué? Aval, ¿qué? Pero si es de mitzvah, pero si no es mi sentada, sino que yo ahora estoy sentado cuidando a un enfermo, ya no es mi sentada. Yo ahora estoy sentado haciendo algo que no es mío, que no es personal, que es una mitzvah. Entonces ahí cuando estoy sentado haciendo una mitzvah, o que ahora estoy caminando hacia dónde, al restaurante para almorzar, o a ir al hospital con el papá porque necesita urgentemente ir al hospital, entonces tengo que hacer la mitzvah de Kibbutz Avaim. Entonces eso ya es mi caminata. No, es caminata de mitzvah. Entonces, ahí la Torah no habló. Cuando estás en una caminata de mitzvah o en una sentada de mitzvah, ahí estás patur mina mitzvah. ¿Por qué? Porque ahora estás ocupado en tu mitzvah. Y eso te exime de otra mitzvah. En este caso, Kriyat Shema. De aquí aprendemos el concepto de que Osek be mitzvah, patur mina mitzvah, que el que está, ¿cómo se llama? Está ocupado en una mitzvah, está eximido de hacer una mitzvah. ¿Sí? Ya fe. Pero nosotros aprendimos otra cosa más. ¿Qué aprendimos? Del Hatán.
¿Mejor? Y el Hatán dijimos que también es una dimensión un poco más sutil de mitzvah. ¿Por qué? Porque no está mamás haciendo la mitzvah, pero ya está mentalizando el tema de la mitzvah que va a ser en la noche. Ya fue. Allá, pregunta la Gemara. Dijimos que la persona que se casa con una almaná, con una mujer casada, con una viuda que no es virgen, está hayab de Kriyat Shema. Está hayab de Kriyat Shema. Pregunta que la Gemara, y aji afilu con ese tal mananame. O sea, si volvemos al Hatán, y tú dijiste que el Hatán está patur del Kriyat Shema porque está osek be mitzvah, porque está ocupado en la mitzvah, entonces afilu que una persona se case con una no virgen, con una almaná, también tendría que estar patur de Kriyat Shema. ¿Por qué? Porque también casarse con una viuda es mitzvah. Es mitzvah no solamente con una betula. Le mashal, un hombre soltero. ¿Qué mitzvah tiene que cumplir un hombre soltero? ¿Qué mitzvah? Casarse, tener hijos. Mínimo un hombre y una mujer. Los 12. ¿Ah? Los 12. No 12. Hombre y mujer. ¿Qué? Y está escrito en la halajá que no es suficiente con eso, sino que también sus hijos a su vez también tienen que tener por lo menos un hombre y una mujer. O sea, hay que tener 2 generaciones para cumplir la mitzvah. ¿Todo? Entonces, una persona soltera, un hombre soltero, ¿sí? O un no soltero, se casó, enviudó de su esposa o se divorció y no tuvo hijos. Entonces, ¿tiene que seguir insistiendo o no tiene que seguir insistiendo? Sí. Tiene que seguir insistiendo para cumplir la mitzvah. Entonces, él encontró a una viuda. Entonces, para él ahora casarse con esa viuda, ¿es mitzvah o no es mitzvah? Es mitzvah. Con ella, él va ahora a cumplir la mitzvah de prurbu, de proliferar y de tener hijos. Entonces, ¿qué diferencia hay si es betulá o es almaná? ¿Ah? Pero no preocupación, pero él ahora se casa con esa mujer. Se casa con esa mujer. ¿Qué? Entonces, esa es la pregunta que hace la Gemara. Entonces, ¿qué dicen ustedes? No. Pero todo lo que dijimos con la betulá, ¿qué es? ¿Cuál es el tema de la betulá? Que él está preocupado, si está virgen, si no está virgen, qué va a pasar, etcétera. ¿Mejor? Entonces, esa preocupación con la viuda no tiene. Entonces, dice la Gemara, hay tarit. Cuando hablamos de la virgen, cuando él se casa con la betulá, o la supuesta betulá, entonces él ahí está tarud, más está tarud, está preocupado, su mente está revoloteando qué es lo que va a pasar, que su pensamiento en la relación, que y por eso la Torah aparentemente lo eximió del Kriyat Shema, porque él ahora está en otro mundo, está en el mundo de la preocupación de su esposa virgen. ¿Qué? Y por eso no puede cumplir las 2 mitzvot a la vez. No puede ahora también poner la kavaná en el Kriyat Shema. Pero el que se casa con una almaná o con una mujer que ya mantuvo una relación anterior, ¿qué? Lotari, su machshavá, su pensamiento no está en esa preocupación y por eso puede cumplir las 2 mitzvot. Puede también casarse con una
con esta mujer, Bezrat Hashem en la noche va a mantener con ella relación, y también antes de la relación va a hacer el Kriyat Shema y puede, como se dice, matar 2 pájaros de un tiro. Básicamente, esa es la idea. Que esa es la diferencia que hay entre una betulá y no betulá. Entonces, ahora nosotros entendemos, aparentemente, que el principal, la Gemara entiende que el principal punto de eximir a un hombre que se va a casar con una betulá es por la tirdá, por la machshavá, por el pensamiento, por la preocupación que tiene él de qué es lo que va a encontrar y cómo va a ser la mitzvah, etc. Entonces, si ese es el tema, ahora volvamos al que invirtió en la, ¿cómo se llama? En la bolsa de valores. Y Mishum Tirdá, si el ptor, la exhibición que yo le doy a este novio es por su preocupación que tiene en la cabeza, entonces hay otras personas que también tienen otras preocupaciones en la cabeza. Entonces, cada preocupación que hay en la cabeza nos va a eximir del Kriyat Shema. Dice la Gemara, y Mishum Tirdá, si es por la preocupación, Afilu Tabas Finato Bayam Name, una persona, o sea, que está escuchando que tenía un barco que está viniendo con toda su mercadería. ¿Qué pasó? Que estaba viniendo con mercadería de China, ¿sí? Con 300 cajas de zapatos, 400 cajas de computadoras, y de repente escucha, le mandan un WhatsApp que dice tormenta en el Océano Pacífico, no tan pacífico, y los cientos de miles de dólares que invirtió se fueron con las ballenas. Ahora están más llenas. Entonces, ¿cómo va a estar la mente de esa persona en ese momento? ¿Sí? Kol Tova, ya fe, Kol Akavod. Pero antes de llegar a Kol Tova, primero tiene que pasar el camino de la gran preocupación de haber perdido toda su mercadería. Entonces dice la Gemara, si es así, si el tema es la preocupación, entonces ¿por qué tienes que llegar al tema del que se va a casar con la betulá? Afilu tabas finato bayam, afilu que se le hundió el barco en el mar, Name, también tiene que estar patur del Kriyat Shema. ¿Por qué? Porque él ahora está terriblemente acongojado y preocupado y estresado por todo el dinero que acaba de perder. Pero son sus caminos, no son de mitzvah. Ya, antes de continuar, dice la Gemara, y si me vas a decir, mejor, tienes razón, hazbemet una persona que acaba de perder todo su dinero, entonces bemet está patur de Kriyat Shema. Ulay. Si me vas a decir eso, vejité imaginami alama, entonces te voy a decir que no, te lo voy a refutar. ¿Por qué? Porque Amar Rabbi Abba bar Zabda Amar Rab, Abel Hayab Bechol HaMitzvot Amurot BaTorah. ¿Sí? La pérdida más grande de una persona es haber perdido un ser querido. Perdió a su padre, perdió a su madre. Está en luto, terrible, muy triste. Perdió a su hijo, perdió a su hermano. ¿Tiene mitzvah de hacer Kriyat Shema o no, un Abel? ¿No? ¿Verdad que sí? ¿Obligado? Mitzvah, obligado. ¿Sí? Hasta el entierro, patur. ¿Sí? Pero cuando ya se enterró, los 7 días de Abelut, ¿tienen que hacer Kriyat Shema los Abelim o no? ¿Verdad?
Pero ¿cómo le puedes exigir que haga Kriyat Shema cuando su cabeza está en el fallecido, está triste, está llorando, está estresado? ¿Mejor? Entonces vemos de que el estrés y la preocupación, ¿sí?, no es un motivo para eximir a una persona de hacer el Shema, de hacer una mitzvah. ¿Beseder? ¿Estás triste? Contrólate y haz la mitzvah. Dice la Gemara, el Abel, a pesar de que está muy imbuido en su preocupación y en su tristeza, tiene que hacer mitzvot. Menos tefilín, vamos a ver el primer día. Sobre el tefilín está escrito la palabra pe'er, belleza. ¿Sí? Cuando le dijo a Hashem a Ezequiel, a Yehezkel, que su esposa morirá, él le dijo que tú no tienes que hacer como hacen los demás Abelim, tú eres profeta, tú eres un hombre grande, y los demás no se ponen tefilín el día que falleció la persona, pero tú sí. Tú tienes que mantenerte con tu joya, con tu pe'er, con tu belleza, perja, jabush aleja. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de Rav? Que no porque una persona esté muy preocupada, muy acongojada, muy, sí, en un estrés muy fuerte, en una gran preocupación, eso lo exime de cumplir mitzvot. ¿Mejor? Entonces, si el Abel está hayav de hacer mitzvot, tiene que hacer Shema. Pero una persona que acaba de perder su mercancía con toda la tristeza del mundo, tiene que hacer Shema también. Tiene que hacer la mitzvah. ¿Qué? Entonces por eso vuelve la pregunta. Entonces, ¿por qué hay una excepción aquí de la persona que se casa con una betulá, que se casa con una virgen? De con la cabot, ¿estás preocupado? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿No? Alma. Eso no es un motivo teóricamente para eximirte de hacer el Shema. En los otros casos de preocupación vimos que no. ¿Sí? Con la viuda, con la mercader, con el Abel. Entonces, ¿por qué aquí el Hatán, en la noche de su boda, señor, usted no tiene que hacer el Shema? Makara, Maevdel, ¿cuál es la diferencia? Es mitzvah, es tu camino. No, es tu camino. exacto. Por ahora está, pero por ahora la Gemara entiende que el tema es la preocupación, no la mitzvah. La preocupación. Sí, estoy de acuerdo, pero Esa es la respuesta. Conclusión. Dice la Gemara. Hatam, en el caso de la betulá, él está patur de Kriyat Shema porque está tarid, tirda de mitzvah. Porque su preocupación es en el tema del cumplimiento de la mitzvah. Y la Torah nos enseña, ¿sí?, que yo le podría decir al Hatán, ¿estás preocupado de tu mitzvah, de tu relación próxima con tu novia, con tu esposa, perdón? ¿Sí? Virgen o virgen, etcétera. Entonces, por favor, ¿qué? Podría haber pensado, exígele al Hatán que sea hazak, que sea fuerte, y que momentáneamente durante los 3, 4, 5 minutos que va a hacer el Shema, que se quite de la cabeza lo que va a pasar en la relación en la noche con su esposa, y que ahora haga Shema con Kavaná. ¿Qué? Entonces viene la Torah y te dice, no le exijo eso, no le puedo exigir eso, porque él ahora está en una tirdá, en una preocupación, que no es una preocupación de que perdió mercadería, es una preocupación de mitzvah, que tiene que ver con la mitzvah de la primera relación que él tiene que tener con su esposa. Y por eso, que siga pensando qué va a ser, cómo va a ser la relación, cómo va a ser lo mejor, etcétera, para poder cumplir la mitzvah correctamente. Abalaja, pero aquí, cuando hablas del Abel, en su Abelut, en su luto, ella hizo la mitzvah, ya enterró,
Ya enterró al padre, ya enterró al hermano, ya está, ya terminó la mitzvah. Ahora lo único que quedó, ¿qué es? La tristeza, la preocupación. Ahí ya no hay eximir de mitzvah. Entonces, una cosa es una preocupación de mitzvah o de futura mitzvah, y otra cosa es preocupación desconectada de mitzvah. Vale, entonces cualquier preocupación de futura mitzvah. Oh, ya fe. Pero ahora, entonces, ¿qué? שנייה. שנייה, תבדוק את זה. Entonces, esa es la diferencia entre lo que tiene que ver con la tirdad de mitzvah y no tirdad de mitzvah. Ya fe. Allá, pero ahora volvamos al tema de la persona que se casa con una viuda. Entonces, cuando se casa con una viuda, ¿es mitzvah o no es mitzvah? Si no hizo prurgo, es mitzvah. Pero que no hay preocupación, porque ya no es virgen. Entonces, hay tres situaciones. Una, mitzvah sin preocupación, preocupación sin mitzvah y preocupación con mitzvah. Cuando yo estoy haciendo mitzvah, mamash, ¿tengo que hacer kriyat shema? No, patur. Mejor, estoy ahora ocupado con mi papá, con el enfermo, patur. Estoy preocupado por mercadería, por el muerto, por el ¿tengo que hacer kriyat shema? ¿Quién? ¿Sí? Y si estoy preocupado sin hacer mitzvah, pero la voy a hacer la mitzvah, ¿estoy eximido o no estoy eximido? ¿Quién? Estoy eximido. Ese es el hatán con la betula. Con la vida. Esos son los tres casos. En dos vamos a estar eximidos de hacer el Shema, y en uno no voy a estar eximido de hacer el Shema. Dijo, mitzvah sin preocupación, preocupación sin mitzvah. Preocupación con mitzvah. Y que el Catán decide hacer Kiriat a pesar de... Oh, ya fue mejor. A pesar de que se va a casar con la... Entonces, entonces Efraín pregunta, ¿y qué pasa si el Hatán dice, yo quiero hacer Shema igual, aunque me caso con una betula? Entonces viene la Mishnah más adelante y hay una discusión. Si sí puede o no. Entonces hay quienes dicen, está patur. Sí, mira, ¿dónde está la Mishnah? Mishnah. ¿Ah? Está libre, pero se puede hacer. Mejor. No la tengo aquí. Bien, hay una opinión que dice que sí, que tiene que la primera trae el Rabban Gamliel, que se casó, Rabban Gamliel, y hizo el Shema. Hizo el Shema. Le preguntaron a sus alumnos, Jajam, ¿está patur de Kriyat Shema? Dijo Rabban Gamliel, yo en mi vida me voy a quitar el yugo divino de mi cabeza. Con betula, sin betula. Entonces por eso yo hago Kriyat Shema. Hago Kriyat Shema. ¿Sí? Pero hay jajamí, los jajamí discuten y dicen, no, está patur. ¿Por qué? Porque obviamente él ahora está en un pensamiento de mitzvah. ¿Qué? Ya fue. Viene el Tosfot y dice,
alajá de más, ¿qué hacemos? Viene hoy un novio y te dice, ¿hago Kriyat Shema o no hago Kriyat Shema? En la noche de su matrimonio. Quando usted sea el diva de Raman Gamliel, Entonces va a venir un novio y dice, yo quiero hacer como Rabban Gamliel. Yo no creo que haya sido el uno. Entonces, hay quienes dicen, ¿tú te crees Rabban Gamliel? ¿Tú te crees Rabban Gamliel? ¿No? Rabban Gamliel puede, a la vez, en su mente, por un lado tener el pensamiento de qué va a hacer con su futura, con su esposa, Bezé, y la relación, pero Kabbalat Ol Malchut Shamayim, recibir el yugo de Hashem por medio del Shema, también, o sea, él tiene toda la situación en control. También esto y también esto. Pero una persona normal, ¿no? Entonces, si estás ahora con tu esposa, no puedes ahora estar en las kavanot del Kriyat Shema. Entonces, por eso estás patur del Kriyat Shema. Pero viene el Tosfot y dice, eso es en el pasado, cuando la persona Bemet ponía kavaná en el Kriyat Shema. Pero hoy en día, que nuestro Kriyat Shema Bekoshi tiene kavaná, si tú no vas a hacer el Shema cuando te casaste con una virgen, es que todo el año pones gran kavaná. Entonces, hoy en día, sí, el Hatán tiene que hacer Kriyat Shema. No, acá, seguimos. Eso que no fue el único.